yo. Dios lo puso a él. Este tema que hemos venido tratando los domingos lleva por título El Evangelio según los santos evangelios. Y en el día de hoy le voy a hablar de este tema. Le voy a hablar de un quinto evangelio. No se asuste, no es una herejía. Si bien hay otros evangelios apócrifos que no fueron sumados a la palabra de Dios por el canon que se hizo en ese entonces, no les voy a hablar de esos. Les voy a hablar de otro quinto evangelio. Pero antes de eso vamos a leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice así: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? El pastor Ramón nos ha estado enseñando varias veces y una de las cosas que nos ha dicho es que hay varios reinos. Él nos habla de reino animal, reino vegetal y muchos reinos, como 6, 7 reinos. Si bien existen esos reinos, hablando de una manera espiritual, hay dos. La Biblia nos habla de dos reinos: el reino de Dios y el reino de las tinieblas, ¿cierto? Y también dice que de una u otra manera, cada una de las personas, las que nos escuchan, los que están afuera, todos pertenecemos a uno de los dos reinos. Usted no puede decir, yo como soy ateo o yo no creo, yo puedo estar aquí en la mitad de los dos reinos, no tengo nada que ver ni con el uno ni con el otro. La Biblia nos enseña que hay dos caminos. Nos habla de un camino ancho y un camino angosto. No habla de un tercer camino o un camino intermedio, donde yo puedo estar allí porque no estoy de acuerdo ni con el uno ni con el otro. Usted o hace parte del reino de Dios o hace parte del reino de las tinieblas, quiera o no quiera, porque estamos puestos aquí para ser parte de uno de ellos. Nosotros hemos creído en Dios, hemos creído en Jesucristo y hemos aceptado a Cristo, por ende estamos seguros de que hacemos parte del reino de Dios. Pero es necesario que nosotros aprendamos quién es Dios, quién es Dios para nosotros y quién soy yo. La identidad, quién soy yo en Cristo. Porque a veces no tenemos muy claro y distorsionamos la idea de Dios y la de nosotros mismos. Y en este estudio nos están hablando de eso. Primero, el versículo que acabamos de leer en Lucas capítulo 6, versículo 46, dice que ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Recuerden que le hablé de dos reinos y en cada reino hay un rey o un señor. En cada uno de esos reinos, en el reino de las tinieblas, ya sabemos quién es el rey. Si no fuera rey, no le hubiese ofrecido a Jesús todos los reinos de este mundo. Jesús le hubiese dicho, ¿usted por qué me ofrece lo que no es suyo? Resulta que en Edén, por voluntad propia, el hombre entregó ese reino a Satanás. Por ende, él es el rey. Se colocó como rey, quitó la autoridad que había dado Dios al hombre y se puso como rey. Y en el reino de Dios también hay un señor y hay un rey. Hay alguien que dio su vida por usted, dio la vida por mí. Y en Apocalipsis dice, ¿quién es digno de desatar los sellos? Y que hubo un silencio total y ninguno se atrevió a hablar, a decir. Algunos decían, ¿quién? Hasta que alguien dijo, el Cordero de Dios, el que fue inmolado. Él es digno de desatar los sellos. Él tomó el reino. Y como rey, él hablaba. Cuando andaba por acá en este mundo, él decía, el reino de Dios ha llegado a este lugar. Él es el rey. Él es Señor.
Y aquí recalca mucho esa palabra Señor. ¿Por qué nosotros a veces no tenemos muy claro la palabra Señor? Resulta que en nuestro idioma, en nuestra cultura, esa palabra Señor se la damos a cualquiera, ¿cierto? Al señor Pérez, al señor Juan, al señor Ortiz. Para nosotros, Señor, 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 la tenemos una palabra muy distorsionada en nuestra mente y para nosotros cualquiera es Señor. En el Antiguo Testamento o a principios del Nuevo Testamento dice que la palabra Señor tenía un significado diferente. Para ellos, Señor, la palabra Señor no se lo decían a cualquiera. No era la misma palabra cuando se dirigían al Señor que cuando le decían a cualquier otra persona. Para ellos, Señor, en ese caso, hablando de los romanos, el César era el Señor. Un saludo muy común en ellos era cuando iban pasando unos, le decía, el César es el Señor. Y él respondía, sí, el César es el Señor. ¿Y qué pasó con los cristianos? Ahí hubo dificultad con ellos porque ellos sabían que no le podían decir Señor al César, porque Señor significaba el dueño, el rey, el dueño de todo, de mi vida, de todo. Él era el rey, el Señor. Dice que en la actualidad la palabra Señor no tiene el mismo significado para nosotros. Es el Señor la autoridad máxima para nosotros. Por eso para ellos era difícil entenderlo. Los romanos, los que perseguían a la iglesia, era la contrariedad y era digamos, lo que tomaron los religiosos como excusa para perseguir a la iglesia. Y le decían a los romanos, miren, para ellos están colocando a otro señor diferente al César. Sí, están contra la autoridad del César. Pero es que como cristianos ellos sabían que no había sino una autoridad suprema por encima de todo, que era Jesucristo. Dice que sin embargo en estos últimos siglos hemos venido prestando oídos a otro evangelio. Y ese es el quinto evangelio. Ese tema nos lo habló muy claramente Cristina. Y ese evangelio es uno que nosotros mismos hemos creado. Ese evangelio es aquel que nosotros tomamos lo que nos gusta, lo que nos conviene. Tomamos aquellas cosas que nos agradan. ¿Usted ha tomado alguna vez o ha tomado esos folleticos, esas promesas? Generalmente cuando usted va a la librería cristiana y le dice, véndame un folleticos o promesas para regalar, para repartir, eso a veces lo hacemos en eventos. En muchos eventos se hacen, se regalan un vasito o algo con una promesa o un papelito. Generalmente esas promesas son cosas bonitas, promesas que nos gustan, que nos llenan de fe, de alegría, que en situaciones difíciles podemos agarrarnos de esas promesas. Pero hay cosas en la Biblia que nosotros no vamos a colocar nunca en un vaso, ¿cierto? Hay cosas, demandas de Dios que como que dice, no, esto no queda bien ahí. Que tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. No, eso no anima a nadie, ¿verdad? ¿Eso lo anima? Eso como que no. Busquemos otra cosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso sí. Eso sí. Que debemos, cuando dice al joven rico, vende todo lo que tiene y repártalo a los pobres. Pongámoslo en un vaso y regalémoslo aquí en una campaña. Yo creo que no vienen, ¿verdad? Se desaniman, dice, uy, ya están pidiendo plata. Y eso es lo que sucede. Cuando hablamos del quinto evangelio es aquellas cosas que nos gustan, pero aquellas cosas que no, las dejamos a un lado. La Biblia es completa. Si bien las promesas son bonitas y debemos adoptarlas, hay cosas que en la Biblia nos demandan y también debemos prestarle toda nuestra atención porque son importantes, porque están en la palabra.
En Hechos capítulo 2, versículo 36 dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, debemos tener muy claro quién es Jesucristo en nuestras vidas. Si hacemos parte de ese reino, Jesucristo es nuestro Señor. Y si decimos que Jesucristo es nuestro Señor, Él es el que manda. Él es Dios, no somos nosotros. En el quinto evangelio dice allí, los que nos quieren consentir. Venimos aquí a hacerle un favor a Dios. Venimos aquí porque de pronto nos invitaron y bueno, vamos a cumplir. Pero venimos a ser nosotros los señores. Dios me tiene que bendecir, Dios me tiene que dar, Dios me tiene que suplir. Y si dejé la casa sola, Dios me la tiene que cuidar. Entonces, ¿quién es el Señor? En muchas ocasiones, el Señor soy yo. Entonces, a veces llegan las personas aquí o a nosotros mismos nos tienen que consentir, nos tienen que tratar bien, nos tienen que saludar y hace parte del protocolo y hace parte de las estrategias para atraer personas. Pero sí tenemos que tener claro eso, de que Jesucristo es el Señor y Él es el Rey de este reino. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón, dice Romanos 10:9, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Mire que eso tiene que ver incluso con nuestra salvación. Cuando Jesucristo no es nuestro Señor, podemos estar en riesgo nuestra salvación. Jesucristo, ¿qué dijo en los evangelios? No os conozco. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos esto, hicimos aquello, pero nunca me obedecieron. Nunca fui su Señor, nunca en su corazón me tuvieron en el primer lugar en mi vida. El Señor siempre fue usted. Punto 2. El Evangelio del Reino. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 29. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Es un versículo que conocemos de memoria, ¿verdad? Y quiero resaltar de ese versículo una palabrita, el yugo. ¿Qué es el yugo? ¿Ustedes se acuerdan cómo araban antes? Colocaban 2 bueyes, les ponían una madera que era muy gruesa sobre cada uno de los 2 bueyes y ellos tenían un gancho ahí que iba rompiendo la tierra, iba aflojando la tierra para luego poder sembrar. Eso es un yugo. Y le voy a decir algo, como dice el pastor Ramón, le voy a tirar una perla. Siempre hemos tenido y vamos a tener un yugo. Cuando no éramos hijos de Dios, llevábamos un yugo. Y ese yugo era el pecado. Ese yugo nos traía muerte. Ese yugo nos traía separación de Dios eterna. Llegamos a Cristo y nos han enseñado o han enseñado a veces, muchas veces, que somos libres, que nos quitamos el yugo. ¿Somos libres? No. Porque nos quitamos el yugo del pecado, pero aquí ¿qué dice? Llevan mi yugo. O sea que seguimos con un yugo. Pero hay una diferencia muy grande. Ese yugo no trae muerte. Ese yugo trae vida. Ese yugo trae salvación, vida eterna. Y dice la Biblia, trae vida, Juan 10:10, una vida en abundancia.
trae gozo, trae paz, trae muchos beneficios. Pero ese yugo implica obediencia. La Biblia dice que antes obedecíamos al pecado para muerte, pero que ahora tenemos que obedecer a Jesucristo para vida. Cuando recibimos a Cristo, las personas son libradas del yugo, pero reciben otro para reemplazarlo. He roto el yugo del pecado y recibimos un yugo y otra perlita. Ese yugo no lo llevamos solos. Jesucristo dice, llevad mi yugo, porque mi carga es ligera. Y ese yugo lo llevamos ¿con quién? Con Jesucristo. Ese yugo no lo vamos a llevar solos. ¿Es fácil? No es fácil en muchas ocasiones. No es fácil. Pero ¿tenemos la mejor ayuda? ¿Podemos llevar la carga? ¿Podemos seguir con ese yugo y labrar la tierra y hacer cosas maravillosas en nuestras vidas? Sí, porque nunca nos va a dejar solos. Siempre vamos a estar con Él. Hay un ejemplo, el ejemplo de Zaqueo. Dice que obedecer significa el reconocimiento de que Jesús es la autoridad, es el Señor. Zaqueo estuvo dispuesto ¿a qué? A obedecer. Iba pasando el Señor, ahorita lo estábamos cantando, Zaqueo estaba allí. ¿Qué le dijo Jesucristo? Baja de allí, porque hoy voy a cenar en tu casa. Zaqueo no se quedó pensando, no se quedó, ay, y si llevo gente a mi casa y mi esposa se enoja. ¿Cuántas esposas se enojan si le llevan visita a la casa y no le han avisado? Pero no le avisaron. A Zaqueo no le avisaron. Pero Jesús no necesitó invitación. Él le dio la orden y Zaqueo obedeció. Y luego que obedeció, dice, luego de haber pasado un rato en la casa de Jesús, dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿En qué momento se convirtió Zaqueo? Jesús no le hizo la oración de fe, ¿verdad? ¿Se le olvidó? ¿O a los discípulos? No. En el momento que Zaqueo obedeció, entró el Señor a su vida, a su corazón. Y una de las manifestaciones o pruebas o frutos de que Jesucristo entró a su vida fue lo que hizo después. Empezó a decir y a sacar la caleta. Sacó la caleta y dijo, todo esto que he robado lo devolveré. Y al que le haya robado lo multiplicaré y le entregaré todo. Eso es un ejemplo que nos da la palabra de Dios cuando Jesucristo es el Señor. Dice que igual ocurrió con el joven rico que preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven había hecho casi todo. Jesucristo le respondió, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y a diferencia de Zaqueo, este joven, ¿qué hizo? Dice que se regresó muy triste a su hogar. Y aquí nos dice, para él Jesucristo no era el Señor. Si este joven, pongámoslo aquí en esta época, entró aquí a nuestra casa un joven millonario con un full carro, llegó aquí en un Mercedes, un BMW, y llegó la hora de pedir los diezmos y ofrendas y no le gustó de mucho, entonces va saliendo de ahí y nosotros le decimos, venga, un momentico, no se vaya, espere, mire que Dios le va a hablar. Bueno, vamos a tratar de suavizarlo y de convencerlo para que no se vaya, para que continúe, para que vuelva. Y ese es nuestro trabajo como hijos de Dios. Pero Jesucristo le dio la palabra, él lo rechazó, pero Jesucristo no lo volvió a perseguir ni a decir, vea, joven, no. Fue dura esa palabra. Dice que hubiéramos hecho nosotros lo mismo.
Cierto hombre le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Hay varias personas que ahí Jesús le dice, el que se vaya recién casado, esta persona que iba a despedir a los suyos, también habla de aquella persona que iba a enterrar a sus padres. Es el llamado que Jesús hacía a las personas y ese llamado era para obedecerle. ¿Por qué? Porque Jesús era o es el Señor. Y si es el Señor, es el que manda. Entonces, si es el Señor, no podemos decirle, Señor, después, estoy ocupado, estoy trabajando, tengo muchas ocupaciones, tengo muchas cosas, ahorita no, Señor, después. Aquí nosotros, si alguien nos dice, no, es que ahorita no puedo volver, sí, estoy ocupado, tengo que ir a hacer tal cosa, aquello, nosotros a veces somos más suaves, ¿verdad? Digo, no, mire, lo animamos, tratamos de convencerlo. Y es razonable, digamos, aquí uno dice, pues Señor, ¿por qué es tan duro? Pues déjelo que se vaya a despedir de su gente, ¿sí o no? Vaya, se despide, haga una fiesta, tal, y vuelva y sígame. Los llamados de Dios son porque Él es el Señor, no se nos olvide. Él no pide favores, Él da órdenes, Él da mandamientos, sígueme. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Seguirle y obedecerle. No somos salvos porque estemos de acuerdo con ciertas doctrinas o fórmulas. Somos salvos porque obedecemos lo que Dios dice. Todo lo que Jesús dice es sígueme. Él no nos dice a dónde o si nos pagará o no. Simplemente nos da la orden. Hemos escuchado muchos testimonios de personas que han recibido un llamado. Reciben ese llamado, tienen que dejar muchas cosas y aún en lo económico y confiar en que Dios los va a sustentar. Y no es fácil, ¿verdad? Aquellas personas que lo han hecho es de admirar. Personas que han tenido empresas, negocios y Dios les dice, sígueme, usted me va a servir aquí. Y dejan todo lo que están haciendo y le siguen. El mismo ejemplo que nos dan los discípulos. No era que ellos estuvieran desocupados por ahí haciendo nada, desempleados y bueno, los llamó Dios y pues no tenían nada más que hacer, pues vamos a ver qué nos va a ofrecer este. No, ellos estaban ocupados, estaban trabajando, tenían empresa, tenían buenos trabajos. Algunos que, como el publicano, pues era un buen trabajo, hablando económicamente, aunque hacía cosas que desagradaban. Pedro tenía un buen negocio, tenía barcas, era un empresario y Dios los llamó, sígueme. Eso se lo recalcó Simón Pedro al Señor. Señor, hemos dejado todo. Y Jesucristo les dijo, ustedes recibirán recompensas en esta vida y en la venidera. La salvación es una orden. La salvación no es una invitación. Nosotros presentamos la salvación como una invitación. ¿Cuánto lo hemos hecho? Yo lo he hecho. Te invito a que abra su corazón a Dios, a que le permita a Dios hacer la obra, dele la oportunidad. Le citamos Apocalipsis, mire que el Señor está ahí tocando su puerta para que le abra. Tenga misericordia de Dios y recíbalo. No, la salvación no es una invitación, la salvación es una orden. Si se tratara solamente de una invitación, no habría castigo. Si la salvación fuera una invitación, no tendría castigo. Yo no he venido a condenar a nadie. El que no cree ya ha sido condenado. Y el que cree será salvo. La salvación no es una invitación, es una orden. Dios manda a todo hombre que se arrepienta.
Dios le sugiere, no, le manda a todo hombre que se arrepienta. ¿Quién es el Señor? Jesucristo es el Señor. Y eso es lo que tenemos que tener claro y eso es lo que nos está enseñando este estudio. El tercer punto hablaba de siervos del reino. Hablamos del quinto evangelio. Hablamos del Señor. Hablamos de lo que somos. No señores nosotros, sino el Señor y nosotros como siervos, como esclavos. Y hay un pasaje en Lucas que yo cuando lo leía no me gustaba, se los confieso. Lucas 17, del 7 al 9 dice así: ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso le da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Hay una parte más fuerte. Hay un título, siervo inútil. Yo les decía el día que estaba viendo el discipulado, ¿qué tal que hiciéramos una campaña y diéramos un diploma y en el diploma dijera, siervo inútil, pero tiene su el siervo inútil dice que hace todo lo que su Señor le dice, todo lo que su Señor le manda. Entonces sería un privilegio decir, yo hago todo lo que el Señor dice, todo lo que Él me manda yo lo obedezco. Ah, siervo inútil eres. Aquí lo que nos dice es que los judíos tenían muy claro el término de esclavo. Sabían que era un esclavo. Un esclavo era una persona sin nombre, sin identidad, sin libertad, sin derechos, sin nada, ni siquiera un nombre. Era conocido como el esclavo de. Ah, él es el esclavo de. Entonces, cuando les dice él esta parte de la Biblia en Lucas 1, 17, del 7 al 9, y les pregunta, ¿quién de ustedes, cuando vuelve del campo, le dice volver al del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Y aún después de que se sienta a la mesa le agradece. No lo hacían. Porque para ellos no tenía ni siquiera el derecho de darle las gracias. Era su trabajo, era su función, tenía que hacerlo. Y cuando había hecho todo lo que tenía que hacer y el siervo se iba a acostar, el amo se iba a acostar, ahí sí el siervo podía comer, podía asearse si era necesario y podía acostarse a dormir. Tenía que levantarse antes de que el amo se levantara para volverle a servir. Entonces, obviamente, todos decían, pues, ¿quién le va a agradecer al esclavo? Ninguno. En el primer siglo, eso era normal para un esclavo. Y entonces, ¿por qué Jesús tomó este pasaje para darnos una enseñanza? Para darnos a entender el lugar que nos corresponde. Acuérdese, éramos esclavos del pecado, ahora somos ¿qué? Esclavos de Dios. Somos siervos de Dios. Fuimos llamados a servirle a Dios. No tenemos que esperar un agradecimiento. No tenemos que esperar un reconocimiento. Simplemente tenemos que obedecer. Pero hay algo muy bonito. Aún así, Dios nos bendice por la obediencia. Porque hemos entendido que somos siervos, que venimos a servirle. En Lucas capítulo 17, versículo 10 dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os haya
sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, lo hicimos. A mí me parecía algo como ilógico. Una persona que es obediente, hace todo lo que su Señor le dice, y le vienen y le dicen inútil. Jesucristo quería colocarnos en nuestro lugar, porque somos muy propensos a enorgullecernos. Somos muy propensos a que el ego se levante. Y hoy en día lo podemos ver. Hoy en día nombran apóstoles, el reverendo. Nada que ver con los siervos inútiles. Son reverendos, son apóstoles, son grandes hombres de Dios. Hay que ponerles alfombra, hoteles 5 estrellas y todas las cosas que hoy vemos hoy en día. Pero se les olvida o se nos olvida a veces que somos siervos y que Él es el Señor, no nosotros. Y siempre va a ser así. Entre más nos use Dios, entre más Dios nos dé, no se nos puede olvidar. Y el apóstol Pablo lo recordaba. Cada que saludaba en una de sus cartas, dice, ¿qué decía? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser siervo. Aunque tenía todos los dones que podemos imaginar, aunque Dios lo había llevado al tercer cielo, aunque Dios le había dado muchas bendiciones, él tenía siempre que estar luchando con eso y tener claro quién era el Señor y quién era Él. Y él nunca, dice la Biblia, que él siempre se mantenía en su lugar y no tenía más alto concepto del que tenía que tener. Y que tal vez Dios permitió que tuviera un aguijón en su carne para que no se envaneciera, él mismo lo dice, para que no me envanezca. Y yo solamente me glorío en esto, en mis debilidades. Porque cuando yo soy débil, Él es fuerte. Romanos capítulo 14, versículo 7. Pablo lo había comprendido perfectamente, pues escribió, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, ¿para qué? Para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para ser qué? Señor, y así de los muertos como de los vivos. De eso se trata lo que les vine a hablar hoy, de que tengamos claro eso, que Jesucristo es el Señor. Y que si Él es el Señor, Él es el que manda. Y nosotros debemos obedecer. Este estudio tiene muchos temas. Allí apenas traté 3 temas. Vamos por el 10. El 4 habla acerca de la vida en el reino. Y ese tiene un ejemplo muy bonito que se lo voy a dar en 5 minutos y con esto termino, que me gustó mucho. Es una ilustración. Cuando habla de la vida en el reino, habla de que aprendemos a entender lo valioso que es Jesucristo en nuestras vidas, a colocarlo en el lugar que le corresponde. Y está basado en la parábola de la perla del gran precio. Dice que un comerciante encontró una perla de un precio altísimo, grande, y anheló tenerla. Entonces aquí hacemos una ilustración a nuestro tiempo y empezamos a negociar. Y le decimos, ¿cuánto vale esa perla? El vendedor nos dice, mucho, demasiado dinero, vale mucho, es carísima. ¿Pero cuánto vale? No, eso es mucho. No, entonces no la puedo comprar. No, sí, usted la puede comprar, pero usted me dice que vale mucho. Entonces, ¿cómo la compro? Entonces empieza el negocio. ¿Cuánto tiene? Bueno, tengo una cuenta ahí en el banco, digamos que tengo 5 millones.
tengo una plática en efectivo, tengo 500,000 pesos. Bueno, un ejemplo, ¿no? Tengo 500,000 pesos. Bueno, démelos. ¿Qué más tiene? No, pues ya le di todo lo que tengo. Ah, pero usted entonces vive en la calle. No, yo vivo en una casa, yo tengo mi casa. Entrégueme su casa. Ah, pues si le doy mi casa, me toca dormir en la carpa. ¿Tiene una carpa? Deme su carpa. No, pues ahí sí me quitó todo. Me toca dormir en el carro. Ah, es que tiene carro. Ah, y una moto. Su carro y su moto. Bueno, ahora sí me dejó en la calle. ¿Pero qué más tiene? No, ya le di todo lo que tengo. ¿Usted está solo? ¿Y tiene esposa? ¿Tiene hijos? Sí, tengo una esposa y 2 hijos. Entrégueme su esposa y sus hijos. ¿Le entrego mi esposa y mis hijos? Sí, entrégueme mi esposa y sus hijos. Bueno, le entrego mi esposa y mis hijos. Por esa perla de gran precio, le entrego todo. Ah, pero se me olvidaba una cosa. Su vida me pertenece. Usted también me pertenece. Nos quedamos así. Y luego le dice el vendedor, pero hagamos un negocio. Usted puede usar su carro, puede vivir en su casa, puede abrazar a su esposa, puede disfrutar de sus hijos, puede disfrutar de su dinero, pero no se le olvide que todo eso es mío. Y cuando yo lo necesite, es mío. Eso es lo que hace Jesucristo. La perla de gran precio es Dios, Jesucristo. Y nos pide todo. Nos pide todo, pero podemos disfrutarlo. Pero no podemos aferrarnos a Él, a eso. No podemos aferrarnos a lo material, no podemos colocarlo por encima de Dios. Dios es el dueño y eso es lo que tenemos que tener claro. Dios es el dueño de mis cosas, de mi familia, de mí mismo. Si Dios me necesita para servirle, yo no puedo decir que no, porque yo le pertenezco. Si Dios necesita mi carro, es de Él y debo colocarlo al servicio de Él. Y todo lo que Dios demande de mí, no se me puede olvidar que le pertenece a Él. Pero Dios es tan bueno, Dios es tan grande, que nos permite disfrutar de ellos mientras estemos en esta tierra. Y yo los invito a que nos acompañen los domingos a las 9 de la mañana con este discipulado hermoso. Hay un tema muy bonito el domingo. Yo los invito y los animo. Y les pido en esta hora que vamos a hacer una corta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Porque es necesario, Señor, que nos recuerdes estas cosas, que aunque a veces las hemos oído, Dios, se nos olvidan en el caminar diario, en la rutina, en los quehaceres, en los afanes del día, de la vida. Se nos olvida, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, el Rey de reyes y Señor de señores, el dueño de todo, Señor. Tú eres el dueño de toda la creación. Todo es tuyo, dice tu palabra. Mía es la tierra y toda su plenitud. Y entre esa plenitud nos incluimos nosotros, Señor. Mi vida es tuya, mi familia es tuya, mi empresa, mi negocio, todo, Señor. No hay excusa para no servirte. No hay excusa para decir, hoy no puedo, estoy ocupado, tengo muchas cosas que hacer. No, porque todo nos lo has dado tú, Señor. Y en el momento que tú no lo pidas, tú no lo demandes, Señor, debemos estar dispuestos a entregarlo, Dios. Y nos colocaste ejemplos en tu palabra, Señor. Un ejemplo muy claro, Abraham y su hijo Isaac. Cuando Isaac empezó a ocupar el lugar en su corazón que solo le pertenece a Dios, a ti, Señor, tú le pediste su hijo.
Y aunque fue una lucha fuerte, dura para Abraham, estuvo dispuesto a entregarlo. Hasta el momento que tú no lo permitiste, Señor. Porque entendiste, Dios, y que te colocaba en primer lugar en su corazón. Y eso debemos estar dispuestos a hacerlo nosotros, Señor. Cuando tú nos pidas a nuestra familia, a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro trabajo, a nuestra profesión, a nuestra empresa, a nuestro negocio, a lo que sea, Señor, que tú demandes de nosotros, debemos estar dispuestos a sacrificarlo, Señor. Porque tú eres el Dios, Señor, y dueño de todo, Señor. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.